Buenas tardes, tengan todos los aquí presentes. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar estudiando, como habíamos quedado la vez pasada, sobre las salvos por gracia. Así que les invito a que vayan al libro de Efesios. Abran sus Biblias, vayamos al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a estar hablando de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Dios hizo a favor de nosotros. Buenas tardes, tengan todos los aquí presentes. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar estudiando, como habíamos quedado la vez pasada, sobre las salvos por gracia. Así que les invito a que vayan al libro de Efesios. Abran sus Biblias, vayamos al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a estar hablando de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Dios hizo a favor de nosotros y de lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Ok? Vamos a estar leyendo desde el Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Interesante el mensaje de esta tarde, porque esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo inicia dando una reseña o hablándonos sobre cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, cómo era nuestra vida antes de que Cristo viniera a la tierra, cómo era la vida de todos nosotros o de todas las personas antes de que el amor, antes de que la misericordia, el amor y la gracia de Dios se manifestara aquí en la tierra. Ok, y entonces Pablo empieza diciendo, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero bueno, usted me puede decir, yo estoy vivo. ¿Cómo dice
que yo estoy muerto, si yo estoy vivo en este momento. Pero Pablo está haciendo alusión a la muerte espiritual. ¿Qué es esa muerte espiritual? La muerte espiritual quiere decir la separación de Dios. Si nosotros recordamos, todos hemos escuchado la historia de Adán y Eva. Todos hemos escuchado sobre lo que ellos hicieron, sobre que Dios creó un hermoso jardín, puso al hombre, puso a Adán en ese jardín y puso a Eva. Y les dio instrucciones de que cuidaran ese jardín, de que lo labraran. Y les dio la instrucción de que de todo árbol, de todo fruto, de todo árbol podían comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no, aquí desde el Génesis nos damos cuenta que Dios, dice que Adán hablaba con Dios cara a cara. Dios podía llegar con Adán y hablarle y decirle y platicar con él. Y Adán podía ver a Dios. ¿Por qué? Porque no había nada que los separara. Porque en ese entonces Adán no había pecado. Adán no había desobedecido. Adán no había quebrantado un mandamiento. No había quebrantado el mandamiento que Dios le dio, la ordenanza, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán come de ese fruto, hay una separación de Dios con el hombre. El pecado se pone en medio de Dios y el hombre. Entonces, como Dios es un Dios santo, Él no puede estar cerca del hombre. A eso se refiere la muerte espiritual, cuando nosotros estamos alejados de Dios, porque Dios es vida. Y si nosotros estamos alejados de la vida, pues estamos muertos. Entonces vemos que Pablo dice que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, pero ahora, ¿qué es un delito? Un delito es quebrantar una ley, quebrantar un mandamiento, quebrantar una ordenanza, infringir una ley. Por ejemplo, si usted va a un exceso de velocidad y lo detiene un policía, usted cometió un delito. ¿Por qué? Porque violó una ordenanza, violó un límite. Se pasó ese límite, ese es un delito. Pero ahora, ¿qué es el pecado? Nosotros recordamos y sabemos que Dios dio la ley de los 10 mandamientos. Todos conocemos acerca de la ley de los 10 mandamientos. Y cuando uno viola uno de esos mandamientos, uno comete un delito. Pero dice que también uno peca. ¿Por qué? Porque tú no puedes cometer, tú quizás físicamente o en acción no cometiste un delito, pero en tu mente pecaste. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que tú haces, toda aquella acción que tú haces que está separada de Dios, que está fuera de Dios. Ahora, podemos pecar en la mente. Quizás no hacemos la acción, pero en nuestra mente hubieron malos pensamientos. Por ejemplo, si alguien te ofende, si alguien te dice una mala palabra, tú no le contestas la mala palabra, pero piensas en tu mente la mala palabra. Entonces, pecaste. ¿Por qué? Porque lo hiciste en tu mente. No lo llevaste a cabo, pero tu mente hizo, en tu mente ya maquinaste eso. Ya maquinaste ofender a tu hermano. Ya planeaste ofender a tu hermano. Por eso Jesucristo decía, cuando le preguntaron acerca del adulterio, cuando Jesucristo dijo, tú escuchaste que fue dicho que no adulterarás o no desearás a la mujer de tu prójimo, dice, pero el que la mira y en su corazón la desea es pecado, porque ya adulteró en el corazón. La Biblia, cuando habla de corazón, cuando Jesucristo habla del corazón del hombre, está hablando de la mente del hombre. El corazón, cuando Jesucristo habla del corazón del hombre, está hablando sobre la mente del hombre. La mente del hombre, tengan eso
bien en cuenta, bien en claro. Cuando Dios habla acerca del corazón, está hablando sobre la mente del hombre. Ok, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pecábamos. Dice, en los cuales anduvisteis o en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otra versión, en la versión del lenguaje actual, dice que seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Fíjense que habla de dominar a las personas que desobedecen a Dios. Quiere decir que nosotros, antes de Cristo, antes de que Cristo estuviera en nosotros, nosotros éramos dominados por este espíritu. Este espíritu tenía dominio sobre nosotros. Éramos esclavos del pecado. Nosotros no podíamos decidir pecar o no pecar. Nosotros éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos decía que hiciéramos. Estábamos esclavizados por el pecado, dominados por este espíritu de los aires, que en otras palabras es el diablo, Satanás. Y dice que vivíamos en desobediencia a Dios. Entonces todos nosotros nos comportábamos de esta manera, o nos comportamos de esta manera. ¿En qué sentido? En que si tú tienes a Cristo, que más adelante vamos a ver, Cristo te hace libre. Pero si tú aún no tienes a Cristo, tú eres esclavo de ese pecado. Tú eres esclavo de este príncipe de los aires. Y dice que nosotros vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Habla de la mente, ¿ok? Vivíamos cometiendo pecado, vivíamos teniendo malos pensamientos, porque como les digo, éramos esclavos del pecado. Y continúa diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que aquí hay algo interesante. Dice que éramos hijos de ira. ¿Qué quiere decir con esto de hijos de ira? El hecho de estar bajo el dominio de este espíritu de los aires nos daba una falsa identidad. Nos daba una identidad de hijos de desobediencia. Pero Dios, cuando creó al hombre, lo creó con una identidad no de estar dominado, sino de dominar. Porque Él le dijo que cuidara del huerto, que lo labrara, que se multiplicara, que fructificara, que dominara sobre las aves del campo, sobre los peces del mar, sobre toda la creación. Ese fue el plan original de Dios, que el hombre dominara. Esa era la identidad del hombre, una identidad de dominar sobre lo creado, no dominar sobre tu hermano o sobre tu hermana, sino dominar sobre lo creado. Entonces dice que cuando el hombre peca, nosotros pasamos a ser no dominadores, sino dominados por el diablo. Y entonces nosotros hacíamos lo que el diablo nos decía que hiciéramos. Entonces el diablo nos daba una falsa identidad. El diablo nos decía que éramos pecadores. El diablo nos hacía creer que teníamos que hacer lo que él decía. ¿Por qué? Porque estábamos bajo su dominio. ¿Queda claro? Amén.
Ok. Entonces vemos que teníamos una falsa identidad. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén, aleluya. Miren lo que dice aquí, dice que Dios siendo rico en misericordia, el hombre no podía acercarse a Dios. El hombre no podía tener una relación con Dios. El hombre quizás quería acercarse a Dios, pero no podía. ¿Por qué? Porque como les había dicho, el pecado, vamos a suponer que este es Dios, este es el hombre, y el pecado se interponía entre Dios y el hombre. Y Dios quería relacionarse con nosotros, quería tener una relación. Pero yo como hombre no me podía acercar a Dios porque el pecado me estorbaba. El pecado hizo una pared que me impedía acercarme a Dios. Pero dice que Él, Dios, rico en su misericordia y por su gran amor, Dios dice que mostró misericordia, mostró compasión hacia nosotros. Y por su gran amor, si vamos a Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Él nos amó al mundo. ¿Y por qué nos amó? ¿Por qué creen que Dios nos amó? ¿Porque éramos buenos? No. Si éramos pecadores, éramos desobedientes. Dios nos amó porque Él quiso amarnos. Simplemente porque Él quiso amarnos. Porque ese es el verdadero amor. El verdadero amor se da sin esperar nada a cambio. Y Dios sabía que nosotros no podíamos darle nada a Él. Por eso Él nos amó. Mostró su misericordia, nos amó y entonces manifestó su gracia. Dios nos muestra su misericordia, nos ama y manifiesta su gracia. Manifiesta su amor y manifiesta su misericordia en la persona de Cristo. Amén. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo pecaba, yo vivía pecando, yo no me podía acercar a Dios porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y yo con lo que hacía, con los delitos que yo cometía, yo era injusto. Con lo que yo hacía, yo era considerado alguien no santo. Entonces Dios, viendo la situación del hombre, viendo al hombre caído, viendo al hombre sin esperanza, Él viene y nos da esperanza en Cristo Jesús. Él viene y revela su amor en la persona de Cristo. Nos muestra su amor en la persona de Cristo. Y entonces dice que envía a su Hijo Jesucristo a este mundo. Jesucristo viene en forma de hombre, se hace presente en la tierra, camina como uno de nosotros, con carne, con hueso. Pero dice que Él no conoció pecado. Él no cometió ningún delito. Él no cometió ningún pecado. Y sin embargo fue condenado a muerte. ¿Por qué? Porque lo que yo merecía por mis pecados era la muerte. La paga del pecado es muerte. Yo merecía ser castigado, pero aparece Jesucristo y Él recibe el castigo que yo debería de merecer. Él recibe los azotes que yo debería de merecer. Él recibe, por decirlo así, la ira de Dios que yo debería merecer. Él la recibe cuando Él está en la cruz. Alguien sin pecado, alguien justo, alguien santo, se pone en lugar mío. Me justifica delante de Dios. ¿Qué hice yo para que Dios hiciera esto?
Nada. ¿Qué hice yo para merecer esta salvación? Nada. ¿Qué hice yo para que Dios me salvara? Nada. No podía yo hacer nada para ser salvo. Ahora usted se puede preguntar, bueno, ¿de qué soy salvo? ¿Salvo de qué? Para empezar, ¿qué es ser salvo? Ser salvo es ser librado de algún mal. En cualquier diccionario usted va y busca la palabra salvo y significa ser librado de cualquier mal. Ahora bien, como decíamos, Dios es un Dios justo. ¿Ok? Y yo era un pecador y yo era un desobediente. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos leyendo. Entonces yo iba a ser castigado o era yo merecedor de la ira de Dios por los pecados que yo cometía. Pero entonces dice que de esto es lo que me libra Dios mismo. Dios me libra del castigo, de esa muerte eterna, de esa separación de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no me podía unir a Dios, yo iba a estar eternamente separado de Dios. Pero cuando Jesucristo aparece, dice que Él derriba esa pared que me separaba de Dios, esa pared que me impedía que yo me relacionara con Dios. Jesucristo, cuando muere, Él la quita. Él derrumba esa pared intermedia. Entonces ya no hay nada que me separe de Dios. Ya no hay nada que me impida que yo me acerque a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó y tomó el lugar que yo merecía como pecador. Y entonces ahora yo no tengo ningún pecado. Ahora yo soy libre del pecado. Y entonces puedo tener una relación con Dios. Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de su gracia, de la gracia. Gracia quiere decir algo que es gratis. Sigamos leyendo. Si nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, no por tu esfuerzo, para que te enorgullezcas, sino por gracia soy salvo. Tú no puedes hacer nada que te asegure tu salvación. Tú no puedes hacer ninguna obra buena para acercarte a Dios. Tú no puedes hacer ninguna buena obra para tener una relación con Dios. No puedes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y por muy buena obra que tú hagas, tú nunca en nuestras fuerzas, uno nunca podría llegar a ese nivel de santidad, el cual tiene Dios, o a esa santidad de la cual que emana de Dios. En un principio Dios le dio la ley a Moisés, le dio 10 mandamientos para que los cumplieran y para que ellos pudieran tratar o poder acercarse a Dios. Pero no había ningún hombre que pudiera cumplir esos 10 mandamientos. No había ni uno solo que pudiera cumplir esos mandamientos. Todos los días el hombre tenía que presentar sacrificio pidiendo perdón por sus pecados. Todos los días tenía que presentar un sacrificio para pedir perdón por sus pecados. Todos los días tenía que presentar una oveja, una ofrenda para que Dios lo perdonara. Entonces ahora vemos
que nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente. A través de Cristo. Por gracia sois salvos. Por Cristo soy salvo. En otras palabras. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Ok? Ahora bien, dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿qué es aceptar? Cuando nosotros reconocemos lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, para aceptar el sacrificio, cuando reconocemos que Cristo se sacrificó por mí, nosotros lo creemos en el corazón y lo confesamos con nuestra boca. Dice que nosotros pasamos a ser hijos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida. ¿Qué te cuesta hacer eso? Nada. Entonces, ¿qué puedes hacer para ser salvo? Nada. No podíamos hacer nada para ser salvos. Absolutamente nada. Y muchas veces nosotros pensamos que para ser salvos yo tengo que hacer ciertos ritos, ciertos sacrificios para tratar de agradar a Dios. Yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué no tengo que hacer nada? Porque Él se agradó de mí. Él se agradó de mí. Dice que en Cristo Jesús nosotros fuimos justificados. Fuimos santificados. Ahora, ¿qué es ser justificado? Ser justificado quiere decir que lo que yo me merecía, alguien ya lo pagó por mí. ¿Qué es ser santo? ¿O qué es ser santificado? Santificado quiere decir ser apartado. Dios me apartó para Él. Dios me separó para Él. No, yo me aparto para Dios. No, yo me separo para Dios. Él me apartó para Él. Él me separó para Él. Ahora bien, ¿cuántas veces no hemos dicho que o pretendemos hacer algo? Muchas veces hemos dicho, voy a hacer esto para apartarme para Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos pensado y hemos llevado a cabo ciertas acciones o ciertas actividades creyendo que al hacer eso me estoy apartando para Dios? No, Él ya me apartó para Él. Él ya me separó para Él. Voy a hacer esto para separarme para Dios. No, Él ya me separó para Él. No me costó nada, simplemente creer que Cristo hizo este sacrificio en la cruz por mi vida y entonces yo ahora tengo acceso a Dios. Dios me muestra su amor, Dios me aparta, Dios me separa. Sigamos leyendo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios, cuando nos diseña, cuando nos envía en esta tierra, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese es un propósito que ya fue diseñado por Dios. Y esa es una buena obra, porque una buena obra es aquella donde Dios está implícito. Donde Dios está implícito. Aquella obra creada por Dios, originada por Dios, preparada por Dios, preparada de antemano. Entonces dice que Dios entonces me ubica en esas buenas obras. Primero que nada, acuérdense que hablábamos, o sea, hablábamos de que teníamos una falsa identidad. Cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, dice que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Entonces Dios nos da nuevamente una identidad, la identidad de hijos. Ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora Dios se complace conmigo. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan cuando Cristo se fue a bautizar. Dice que los cielos se abrieron y una voz dijo: he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Pero si ahora yo soy hijo de Dios, Dios dice de mí: he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces yo estoy seguro de que Dios tiene complacencia en mí. ¿Por mis buenas obras? No. A través de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que en cuanto yo hago ese reconocimiento, en cuanto yo hago esa declaración de que Cristo murió por mí, dice que Cristo viene a mi corazón, Cristo viene a mi vida, en su Espíritu Santo viene a mi vida. Ahora bien, ¿para qué viene el Espíritu Santo a mi vida? ¿Para qué? ¿Para qué viene el Espíritu Santo a mi vida? El Espíritu Santo de Dios viene a mi vida para guiarme a toda verdad. Para guiarme a toda verdad. Para guiarme a Cristo. Para revelarme. Para mostrarme Cristo y lo que Cristo hizo en su sacrificio. Y como dice aquí, y las riquezas de su gracia. Amén. Fíjense que habla de riquezas de su gracia. Muchas veces hemos pensado que simplemente la gracia tiene que ver con que soy salvo, con que me gané el acceso al cielo. Pero aquí me está hablando de riquezas de su gracia. Ciertamente la salvación es una parte de esa riqueza, pero no es toda la riqueza. Más adelante vamos a estar estudiando cuáles son esas riquezas de su gracia. ¿Ok? Bueno, pues decíamos, entonces ahora ya tengo una nueva identidad, ya soy hijo de Dios, entonces ahora el Padre se complace conmigo. No tengo que hacer nada, o más bien no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para ganarme en mis propias fuerzas la salvación. Por muy buenas obras que yo hiciera, yo en mis fuerzas no podía ganarme la salvación. Por muy buenas obras
que yo hiciera o que yo haga, Dios no me va a amar más de lo que ya me ama. Y por malas obras que yo haga, Dios no me va a amar menos. Él me ama y Él no espera recibir nada a cambio. Y nosotros no podemos dar nada a cambio de ese amor. Por eso, por gracia, somos salvos. Amén. Porque no hay nada que yo pudiera hacer para ser salvo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues hemos terminado con el estudio de esta tarde. La próxima semana vamos a estar ampliando un poco más de qué es lo que es la gracia. ¿Cuáles son estas riquezas de la gracia? Y nosotros ¿por qué? Porque si no sabemos cómo, vamos a poner esto. Tú tienes una herencia. Tú sabes que tienes una herencia, pero no conoces a qué tanto equivale esa herencia. Entonces, tú puedes estar esperando tu herencia. Tú sabes que yo tengo una herencia, pero ¿a cuánto equivale esa herencia? ¿Qué tanto puedo hacer con esa herencia? Es lo mismo. Si tú sabes que tienes dinero, pero no sabes cuánto dinero tienes, no vas a poder hacer o administrar bien ese dinero. Entonces dice, la Biblia nos habla de las riquezas de su gracia. Yo tengo riquezas en su gracia. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿De qué riquezas me habla? ¿De qué riquezas me está hablando? Y de las cuales quizás no estoy disfrutando. Puedes ser rico y no estar disfrutando de tu riqueza. Así es. Y vamos a poder ver, vamos a estar estudiando cómo puedo disfrutar. Al conocer yo la riqueza, puedo disfrutar y hacer uso de la riqueza. Amén. Nos vemos en el próximo miércoles, 6:30 de la tarde, aquí en la iglesia Verdadera Palabra de Vida. Sean bendecidos, añado bendición a su vida porque han sido bendecidos en Cristo Jesús.